Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. He subido una historia a mi Instagram, que os lo dejo por aquí, en el cual le he dicho que si queréis saber por qué he vuelto a lijar el depósito y he vuelto a pintarlo, pero vuelve a salir mal. Y es que yo no sé si es por el tipo de pintura, ya que usa spray, es una marca buena, es Montana, yo creo que es la pintura que usa la mayoría de gente en spray, que es más o menos de calidad, no es una del chino. Y pues no sé por qué me ha salido fatal. La primera vez que lo pinté, yo estaba súper contento. La vez que subí el vídeo, lo dejo por aquí también, yo estaba súper contento, me gustaba un montón cómo quedaban los vinilos. Los vinilos los recorté yo. No sé, estaba muy orgulloso, es como un padre con su hijo. Pero también es verdad que era la primera vez que lo hacía. Entonces seguro que tuve un montón de errores. Y ya lo he dicho varias veces, no soy profesional. Pero no sé, tengo mano. Pero parece que con eso no basta. Y ahora pondré una serie de vídeos en los cuales podréis ver qué es lo que le ha pasado a la pintura. La primera vez que me pasó fue tras echarle la segunda capa de barniz protector. La pintura se quedó como si fuese un río seco, como si hubiera quedado todo lleno de grietas, y la verdad es que fue un desastre. Solamente le pasó a la parte superior. Entonces lo que hice fue lijarla hasta llegar a la pintura, y al llegar a la pintura eliminar las grietas, volver a pintar y volver a esperar. ¿Qué pasa? Que en unas partes las grietas llegaban hasta incluso la imprimación, y entonces ya volvíamos a la misma, ya no era la misma base. Entonces volví a pintar, error mío, y volvió a aparecer. Así en repetidas ocasiones. Esta puede ser la quinta vez que pinte el depósito. Y ya he dicho basta. Ya he dicho basta. No voy a dejar el depósito, ni mucho menos. Esto tiene que servir para hacerme más fuerte. Y lo que tendré que hacer es buscar otra pintura. Tengo una pistola de pintura chiquitina, que me la compré en AliExpress. Y lo que intentaré será a ver con otro tipo de pintura, la cual sea otra base o no lo sé. Pero siempre es tras echar la primera capa bien, dejar secar los 5 minutos reglamentarios que dice el bote, y al pasar los 5 minutos echar otra capa fina, y nada, es que se cuartea. Se cuartea como si tuviese grasa o como si tuviese algún tipo de disolvente en la pintura, pero no es así. He visto varios vídeos, por ejemplo, de H, que es pintor de coches profesional, aparte de tener lo de darle zapatilla, y tiene varios eventos, y él dice que para limpiar siempre le funciona bien vinagre. Pues bien, compré vinagre del Mercadona, ese que es para limpiar, y parecía que funcionaba bien. Lo volví a pintar y me quedó, la verdad es que bastante bien. Dejo por aquí un vídeo que hice para... Pues claro, pues esto parece que no, pero afecta, y a mis seres más cercanos le he pasado los vídeos de cómo iba el depósito. De todas formas, muchos vídeos también los subo a Instagram, así que vuelvo a repetir, sígueme y ¿por qué no? Suscríbete. Y bueno, dejando este tema, ni con vinagre, parecía que quedaba bien. Dejé secar, volví a echar el barniz y volvió a lo mismo, volvió a salir las estrías. Entonces ya no sé qué hacer. Decidme en los comentarios que me recomendáis, porque ya estoy desesperado.
ya no sé qué hacer con el depósito. Y es que tampoco tengo el dinero como para gastarme en un pintor, que sé que sería lo más idóneo. Y yo no quiero quitarle trabajo a nadie, ya he dicho, no soy profesional, yo tengo otro trabajo. Esto es una afición. Al igual que los vídeos, yo esto no lo tomo como un negocio, sino porque me gusta, me lo paso bien y estoy entretenido. Y si puedo mostraros lo que hago con mis hobbies y hacer los vídeos, pues mejor que mejor. Si te gusta, agradecería que le dieses me gusta, le dieses al pulgar arriba y me dijeras en los comentarios si sabes del tema, si conoces el mundo de la pintura y qué puedo hacer. Porque ya os digo, ya no sé qué más, intentaré cambiar de pintura, aunque Montana suele funcionar bien, pero intentaré no usar otra, a ver qué tal. Y bueno, hablando un poco del proyecto, me ha llegado un paquete de Amazon, el cual es un quitaóxido de interiores de depósito. Ya visteis que en el primer capítulo del depósito quitábamos el óxido con vinagre, se iba, pero ha vuelto a aparecer. Al pasar el tiempo y tanto tiempo cerrado ha vuelto a aparecer el óxido. Entonces mi idea fue buscar un quitaóxido y después que tenga protector. Y lo encontré, luego os dejo el enlace si queréis, y la verdad es que bastante bien. Ese yo creo que será uno de los próximos vídeos. Luego también, ¿os acordáis del colín que no me gustó cómo quedó? Lo dejo por aquí también. El colín, me ha llegado la fibra y me ha llegado la resina. También se vendrá vídeo. Luego aparte, con el cambio del chasis me gustaría, o sea, con el cambio del colín, me gustaría pintar el chasis y dejarlo de un color que me gusta. Ir con una serie de premisas, porque claro, mi idea es pasar la ITV, mi idea es homologar, que ya sé que no es fácil porque no soy un taller, pero bueno, intentaremos buscar los medios. Creo que pronto también se viene la fabricación de un tubo de escape. Ya sabéis, me gusta mucho el tema de la soldadura y bueno, este vídeo demuestra que os gusta bastante el tema de los coches y los tubos de escape. Entonces pronto un amigo me va a encargar un tubo de escape y creo que lo voy a grabar. Entonces, nada, dejadme en los comentarios qué queréis ver. ¿Qué queréis ver primero? Estas tres opciones. El depósito creo que va a tener que esperar un poco, más que nada para ver qué hago con este. Y nada más. Espero que os haya gustado este mini vlog, ya que no estoy muy acostumbrado a hablar así delante de cámara, pero bueno, por una buena razón lo hago, y ya que llevo bastante sin subir vídeo. Así que sin más, espero que os guste y suscríbete.